Categoría número 7. La santidad. Obedecer los mandamientos de Dios. Versículo 43. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Versículo 44. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 45. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 46. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Versículo 47. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 48. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 49. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 50. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Versículo 51. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 52. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Categoría número 8. Plenitud. El papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 53. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 54. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 55. Efesios 5:20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 56. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 57. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 58. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Categoría número 9. Alegría. Dios es nuestra felicidad. Versículo 59. Salmos 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 60. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 61. Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 62. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 63. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 64. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 65. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 66. Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 67. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 68. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Versículo 69. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Versículo 70. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Categoría número 10. Fe. Confiando en Dios y descansando en su palabra. Versículo 71. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 72. Efesios 2:9. No por obras,
para que nadie se gloríe. Versículo 73. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Versículo 74. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 75. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 76. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Versículo 77. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Versículo 78. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Versículo 79. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Versículo 80. Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Versículo 81. Salmos 4:8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Versículo 82. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.